Soy hijo de inmigrantes españoles que salieron lamentablemente por la violencia que ocurrió durante la Guerra Civil Española y encontraron en Venezuela un lugar donde rehacer su vida. Y así como mi familia vino de aquella España, bueno, también tenemos italianos, portugueses, de todas las nacionalidades de Europa del Este, y siempre hemos sido un país abierto a la libertad y a la fraternidad con todos los pueblos, y por eso agradecemos esta oportunidad. Quiero presentarles a quien está hoy conmigo a mi izquierda, que es el diputado Stalin González. Stalin es el jefe de la fracción mayoritaria del Parlamento venezolano. Cualquier pregunta que quieran hacerle como jefe del Parlamento, estamos a la orden. Yo de manera muy breve quiero simplemente decirles que la situación en mi país, como ustedes lo habrán visto por las noticias, es una situación que va mucho más allá de un problema político o de un problema ideológico. La dimensión real del problema venezolano es un problema humanitario, que raya en una crisis lamentablemente humanitaria. Ayer en Venezuela nuestro pueblo se acostó con la triste noticia de que en el pleno corazón de Caracas, en uno de los hospitales más grandes de Caracas, murió de nuevo otro niño por problemas de desnutrición. Se calcula que en los últimos meses en Venezuela han muerto por desnutrición 4.000 niños. Son cifras de Cáritas Internacional. La gente se levanta todos los días buscando qué comer de la basura en las calles de Caracas y en las calles de Venezuela. Los estudios demuestran que el venezolano promedio ha perdido cerca de 8 kilogramos de peso. Y lamentablemente no hay medicinas ni atención médica para poder darle frente al problema que se vive. Este problema humanitario ha llevado a que el tema venezolano cruce las fronteras. Y hoy por hoy se calcula que son más de 1,5 millones de venezolanos que han venido a todas partes a buscar fortuna. Colombia, que está a nuestro lado, se calcula que hay más de 500,000 de venezolanos. En Panamá ya somos cerca del 4% de la población. Igual sucede en Perú, en Argentina, en Chile, en la costa este de los Estados Unidos. Y hoy llegando acá, un diputado amigo un diputado español me decía que uno de los trabajadores del Parlamento Europeo es un venezolano que quería conocerme. Eso para nosotros era impensable. Tener venezolanos en todas partes del mundo huyendo de la violencia, de la pobreza y del hambre. Por eso yo quisiera que pudiéramos ver esta realidad no como un problema político o ideológico, sino como un problema humanitario. Venezuela es al mismo tiempo quizás el país con mayores riquezas de la tierra, con las reservas petroleras más importantes del mundo, las reservas de gas más importantes del mundo, las reservas de oro más importantes del mundo, pero su pueblo todos los días sale a buscar comida en los restos de basura en las calles de toda Venezuela. Eso ha llevado a que el pueblo venezolano esté en las calles protestando. Cumplimos hoy más de 60 días de protestas en todas las ciudades de Venezuela. Los invito a ver las imágenes, son impresionantes. Hablo de millones de venezolanos que todos los días salen en la calle pacíficamente, la mayoría de ellos jóvenes universitarios, simplemente a demandar que se cumpla la Constitución y que podamos tener las elecciones que están en la Constitución y el respeto a los derechos humanos y al Parlamento venezolano, como lo dice la Constitución. Lamentablemente, la respuesta del gobierno de Maduro ha sido la represión. En estos 60 días han muerto 60 jóvenes producto de la represión. Balas, golpes, atropellados, jóvenes que lo único que quieren es el derecho a un país mejor. Jóvenes que lo único que quieren es el derecho sagrado a la libertad y a la dignidad humana. Eso es lo que está sucediendo en la Venezuela de hoy. La única respuesta de Maduro ha sido la represión y colocar un llamado a una
asamblea constituyente. Pero quiero que ustedes estén alertas y no crean en ese fraude. La asamblea constituyente que está llamando Maduro es la continuación del golpe de Estado que ha dado Maduro. Es una constituyente que está violando la propia Constitución, porque no permite que el pueblo venezolano decida, como está en la Constitución, si quiere o no quiere constituyente, sino que es impuesta. Y al mismo tiempo ha creado un sistema electoral copiando el sistema fascista, el sistema corporativo fascista de los años 40, en el cual los venezolanos no van a tener representación por el voto, sino por los sectores que Nicolás Maduro decida. Es decir, los pescadores deciden quiénes son los que los representan, los agricultores deciden quién los representan, los comerciantes deciden quién los representa, y solamente el gobierno tiene las bases de datos para decir quién es pescador, quién es agricultor, quién es comerciante, y ellos deciden arbitrariamente quién puede votar al final. Proporcionalmente hay un voto territorial en el cual un municipio puede tener 2.000 habitantes en el Amazonas y tiene un diputado. Y Caracas, que tiene 2 millones de habitantes, donde somos mayoría, tiene un diputado también. De manera que es un traje a la medida hecho para continuar en el poder, fotocopiando la realidad cubana. Y por eso es importante que aquí en la Cámara Europea, en lo que es esta Eurocámara, se conozca la realidad de este proceso, y nosotros queremos pedirle con mucha vehemencia que no se tolere, no se acepte y no se legitime una solución que lo que hace es agravar, dividir y violentar a todos los venezolanos. Es importante que eso lo tengan en cuenta, porque Maduro quiere a toda velocidad imponer una constituyente, mientras ha negado las distintas elecciones que correspondían al referéndum revocatorio el año pasado, lo negó, las elecciones de gobernadores las negó, las elecciones de alcalde las negó, y solamente quiere hacer las elecciones con este nuevo sistema, que es el único sistema donde él, que tiene cerca del 10% del apoyo popular, podría ganar a la fuerza y con un fraude electoral. Por último, quiero también hablar de la reunión de la Organización de Estados Americanos. Hoy se realiza en Washington la reunión de cancilleres sobre el tema de Venezuela. Para nosotros es un hito importante. Allí esperamos que, además de negar la legitimidad, el reconocimiento a esta constituyente fraudulenta que propone Nicolás Maduro, al mismo tiempo nosotros podamos tener un paso para lograr una negociación que logre una solución democrática en el país. Estamos promoviendo la idea de que los países de América Latina puedan organizarse en un grupo que pueda lograr que una agenda democrática sea la que se imponga en Venezuela. Nosotros no queremos para nuestro país ni violencia, ni golpe de Estado, ni ruptura militar, sino solamente lo que queremos es la posibilidad, el derecho, para que nosotros tengamos en Venezuela un país con elecciones libres, sin presos políticos, sin inhabilitados, donde se respete al Parlamento, donde podamos tener derechos humanos, donde se abra el canal humanitario para medicinas y para alimentos, y donde en Venezuela tengamos seguridad y no represión, que es lo que tenemos en este momento. Para que ustedes tengan una idea, el año pasado, por razones de inseguridad personal, fueron asesinados en Venezuela 28.000 venezolanos. Somos el país que tiene la mayor violencia y asesinatos en el mundo. Increíblemente, somos el país que más muertes por granadas y por uso de granadas tenemos en el mundo, y no hay guerras. Somos el país que tiene la mayor inflación del mundo. Somos el país con la peor calidad de derechos humanos y libertad de expresión del mundo. Somos el país donde hay el peor ambiente para inversiones y negocios del mundo. Somos el país con menos transparencia según Transparencia Internacional. Esa no es la Venezuela que queremos. Queremos una Venezuela donde lo contrario sea el futuro para todos. Derechos humanos, inversiones para todos, creación de empleo, libertad de expresión, no a los presos políticos, la posibilidad de una democracia fuerte y un país unido. En ese contexto, nosotros pedimos a la Unión Europea y al Parlamento Europeo que por favor nos ayude
a que la agenda democrática sea la que termine gobernando en el país, a que podamos tener, en el caso de esta represión y esta violación a los derechos humanos, castigo para quienes han violado los derechos humanos y que acompañen a Venezuela, hoy más que nunca, a que el desenlace pueda ser la paz del voto, la paz de la democracia y el futuro unido de una Venezuela que sea de todos y para todos. Ese diálogo no dio frutos y se extinguió, ya no existe. ¿Qué es lo que estamos buscando ahora? Un poco lo que apuntaba el diputado Salafranca. La expectativa nuestra es que pudiera crearse, con ocasión de la reunión de la OEA el día de hoy, un grupo de países ad hoc, como fue el grupo de Contadora en los años 80, que construyó una agenda que permitió solventar el problema de la violencia en Centroamérica, y pensamos que se debería buscar un grupo equilibrado de países que pudiera de alguna manera tener el mandato de desarrollar estos puntos, y que si eso se desarrollara, para nosotros sería muy importante la presencia, el acompañamiento del Parlamento Europeo, así como también de las Naciones Unidas, así como también del Vaticano. No hay otra solución que no sea la de lograr que el pueblo venezolano vote y se exprese a través del voto. Yo creo que en eso todos debemos tener acuerdo. Lo decía Ramón Jáuregui, lo decía Luis de Grandes, lo decían todos. Es decir, al final lo importante es que el diálogo más fructífero es el diálogo del pueblo expresándose a través del voto en unas elecciones libres. Hoy, que eso es lo más esencial, eso en Venezuela hoy está verdaderamente imposibilitado, porque tenemos problemas de inhabilitaciones, tenemos problemas de ilegalizaciones de partidos, tenemos problemas de persecución política y de que no existe un cronograma electoral. De manera que para nosotros la primera meta debe ser lograr ese cronograma electoral con la ayuda y el acompañamiento de estos países que puedan conformarse con ocasión de la reunión de la Organización de Estados Americanos y acompañarlo de otras instituciones como el Parlamento Europeo que puedan ser observadores. Creo que, y esto es importante que lo deje muy claro, la meta de Nicolás Maduro es permanecer en el poder sin límite, fotocopiando y reproduciendo el modelo cubano. En eso no podemos caernos a mentiras. Su propósito es trasplantar en Venezuela el modelo fracasado de Cuba. Y esa es la lucha que está dando el pueblo venezolano. La lucha por lograr la libertad del voto y la libertad de un sistema donde prevalezca la dignidad y los derechos humanos. Y eso para mí, créanme, no es un tema ideológico. Por eso pienso que los discursos ideológicos no son los que deben prevalecer en el tema venezolano. Yo llamo a la conciencia de un problema humano, un problema de libertad, un problema de derechos humanos, un problema de democracia, un problema de ya superar las fronteras de Venezuela. Finalizo diciendo lo siguiente. El problema venezolano es importante porque ya no es solo el problema de Venezuela. Es el problema de toda América Latina. Es el problema no solamente de las migraciones masivas que están ocurriendo a todos los países de la región. Es el problema que está poniendo en peligro la paz en Colombia. Es el problema del tráfico y el mercado negro de armas que ha creado el gobierno, que ha armado a grupos irregulares paramilitares. Es un gobierno que ha dicho que va a repartir 500.000 fusiles en la milicia. Es un gobierno que tiene implicaciones con problemas tan graves como el narcotráfico, que termina afectando a Europa, o problemas de terrorismo, como ha sido calificado por investigaciones hechas a funcionarios del gobierno y que han llevado sanciones. De manera que el problema de Venezuela ya no es un problema local, es un problema regional y que tiene implicaciones migratorias y de derechos humanos y de democracia y de crimen organizado muy concretos aquí en Europa. Y confiamos que un cambio democrático pueda hacer que todos estos problemas graves por los cuales hoy Venezuela tiene este impacto mundial sean revertidos y podamos lograr un país que sea un país de oportunidades y de libertad. Muchas gracias de nuevo.